Ya la clase. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero empezar la clase y quiero pedirle a mi hermana Lili Guerrero que nos acompañe con una corta oración para dar inicio ya, dándole la bienvenida a todos ustedes, mis amados hermanos. Amén, sierva. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para de esa manera entenderla, Señor, atesorarla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra y por práctica. Bendice la vida de cada uno de mis compañeros, que juntos podamos aprender tu palabra y compartirla. Bendice la vida de la sierva que nos comparte la palabra, mi Dios. A ti sea la gloria y la alabanza, y que sea una tarde muy productiva donde tu gloria y tu poder se manifieste en cada una de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. En este día vamos a estar también iniciando, y recuerde que nos quedamos en el libro de Segunda de Samuel. Y vamos a estar viendo en esta tarde el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar estudiando junto con ustedes el libro de Segunda de Samuel. Y aquí tenemos nosotros los pasajes o los hechos claves que encierran el libro de Segunda de Samuel. Y uno de ellos es que dice allí: elegida de David por Saúl y Jonathan, David es coronado rey, David conquista Jerusalén, David trae el arca de la alianza a Jerusalén, la promesa de Dios a David, el adulterio de David con Betsabé, la muerte de Urías, el mensaje de Natán a David, la rebelión de Absalón contra su padre, y David huye de Jerusalén, la victoria de David y la muerte de Absalón, y el cántico y las alabanzas y las últimas palabras de David. Libro de Segunda de Samuel, vamos a estarnos enfocando también en la historia del rey David, donde nosotros podemos ver que este libro nos da una narrativa de toda la vida de David, del segundo rey de Israel. Como ustedes saben, vimos nosotros en el libro de Primera de Samuel y vimos que el primer rey de Israel fue Saúl, ¿no? Entonces David, después de su larga preparación y de experiencia frente a los tristes acontecimientos que pasaron, ¿no?, en la nación de Israel, vemos el respaldo de Dios hacia la vida de David, ¿no? Vemos nosotros allí, mis amados hermanos, que Dios respaldó a David, ¿no? Entonces, vemos también que la nación de Israel estaba en este tiempo unificada, ¿no? El resto de Israel permanecía leal a la dinastía de Saúl y coronó a su hijo Isboset en Galaad, pero este fue asesinado por los benjamín. Recuerde que David ya había sido ungido por rey cuando fue un joven. Unos dicen que tenía la edad de 17, otros dicen que tenía la edad de 15 años, pero aún Saúl era rey de Israel. Cuando muere Saúl, entonces la nación de Israel o el pueblo de Israel reconoce al hijo de Saúl llamado José y lo coronan como rey de Israel. Cuando esto sucede, dice que vienen dos hombres de la tribu de Benjamín, vienen estos dos hombres de la tribu de Benjamín y matan a este joven o a este hombre llamado José, que era descendiente de Saúl. Lo matan porque estos dos hombres ya sabían que David tenía que ocupar el trono de Israel. Cuando se presentaron ante David estos hombres, cuando ya habían ejecutado a este hombre llamado José, se presentan ante David pensando que David va a estar de acuerdo con lo que ellos hicieron. Pero nosotros vemos el actuar de David como una persona justa, que a pesar de que fue perseguido por Saúl, a pesar de que fue perseguido a lo largo de su vida, cuando usted estudia la palabra del Señor, usted ve que Saúl lo persiguió a lo largo de su vida, David, queriéndolo matar, pero a pesar de eso, él no quería venganza contra la casa de Saúl. Entonces, nosotros podemos ver allí que cuando David actúa de esta forma, dice que las demás tribus de Israel se dieron cuenta de que David estaba apto y que era digno para ser coronado como rey de Israel. Pese a los fallos que él tuvo,
David representaba un modelo que todo israelita deseaba tenerlo como rey de Israel. Se lo describe, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted ve que a él se lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí está lo que yo le estaba explicando. A él se lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando el nuevo rey es reconocido por toda la nación de Israel, recuerde que la nación de Israel entró a la tierra de Canaán, alrededor de ellos estaban los filisteos, los heteos, los jebuseos. Cuando David asume el trono de Israel, toda la nación de Israel está bajo la soberanía de David. Los filisteos temen a esto, temen a que David esté delante de la nación de Israel como rey, lo ven como una amenaza y comienzan a atacar a Israel. Pero cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted ve que el Señor le da la victoria a David. El siguiente objetivo de David era que quería tomar las ciudades de los jebuseos. Estas ciudades aún no habían sido tomadas y David quería tomar este territorio de los jebuseos. Y cuando él toma este territorio de los jebuseos, es allí cuando ya se funda Jerusalén, porque él quería allí poner a Jerusalén en la ciudad de los jebuseos. Entonces él hace un plan estratégico y le gana esta ciudad a los filisteos. Toma la ciudad y al tomar esta ciudad se le permitió a David establecer la capital del reino. ¿Cuál es la capital del reino? La capital del reino es Jerusalén. Jerusalén fue hecha capital del reino y fue hecho un centro también de culto para toda la nación, porque allí en Jerusalén fue también trasladada el arca del pacto. Fue trasladada también el arca del pacto. Entonces, David luchó hasta la independencia de Israel y él extendió sus fronteras, las extendió a pesar de que sus enemigos estaban a su alrededor. David prevaleció contra sus enemigos, derrotó y dominó a los filisteos, a los sirios, a los arameos, a los moabitas, a los amovitas, a los edomitas, a los amalecitas, y la nación tuvo en el reinado de David un tiempo, mis amados hermanos, de mucha prosperidad. David reorganizó el culto y el reino procuró siempre la administración de la justicia en todo el pueblo. Entonces, el rey David marca una huella muy profunda en la nación de Israel, que a pesar de todas sus flaquezas, que también la Biblia nos narra más adelante, es reconocido casi como un tipo mesiánico, porque de la línea de David viene el Mesías prometido, ¿no? Entonces, el gran sueño de David era construir, el gran sueño de David para él era construir un templo maravilloso y dedicarlo a Dios, apropiarlo para que en este templo repose el arca del pacto, que representaba, mis amados hermanos, la misma presencia de Dios. Al principio el profeta Natán estuvo de acuerdo con esos planes de que David le construye una casa, un templo para Dios, pero más adelante Dios cambió todo esto y Dios le dijo que él no iba a ser el que iba a construir el templo, sino que Dios le dice, quiero que escuche bien esta palabra, Dios le dice que en vez de él construirle un templo, David construirle un templo a Dios, Dios iba a construirle a David una casa, y es la casa de David, y prometió afianzar su dinastía. Quiero que vea conmigo la Biblia, usted tiene que trabajar con su Biblia, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 2 de Samuel, capítulo 7, vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo 16, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor, si usted tiene por allí su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 7, en el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, mire, el deseo de David era construir una casa, un templo a Dios, para que more allí la presencia de Dios. Pero en vez de eso, Dios hace un pacto, Dios hace una alianza con David y le dice, yo voy a establecer tu casa, David, tu casa va a ser establecida eternamente y para siempre, ¿no? Entonces nosotros vemos que desde allí ya Dios
está hablando que de la descendencia de David venía la promesa de un Mesías, que el rey venidero, cuyo reino no tendría fin, que es el rey de Jesús, habría de ser un descendiente de David. Y David está lleno de alabanzas y de gratitud por las promesas que Dios le hace, por la alianza que Dios le hace a él. Entonces, él ya abandona la idea de construirle la casa, pero se centra en algo, en preparar los materiales, que todo quede listo para que el sucesor de él, un hijo de él, sea aquel que le construya el templo, que más adelante nosotros vemos que fue el rey Salomón aquel que construyó el primer templo de Jerusalén. Dios le había dado a su siervo muchas victorias, Dios había hecho con David muchas promesas, Dios había hecho pactos, Dios había hecho alianzas con él. Dios hizo pacto con él. ¿Por qué? Porque David halló gracia delante de los ojos de Dios y recibió este favor inmerecido de parte de Dios. Recibió este favor que él no se lo merecía, pero halló gracia delante de Dios. Y no solamente le dijo que a través de su casa él iba a traer un descendiente que iba a ser rey para siempre, sino que también le dijo que el pacto que estaba haciendo con él iba a alcanzar a los demás gentiles, iba a alcanzar al resto del mundo entero. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, a Dios obrando en la vida de David de una manera tan maravillosa, a Dios haciendo un pacto con David, a pesar de que más adelante vamos a ver los errores que este hombre tiene. Dios mira a David como un instrumento para su gloria y le da una promesa muy grande cuando usted lee la Sagrada Escritura. De la descendencia de él vendría el Mesías y el Salvador del mundo. La Biblia no calla las debilidades de David. Sus faltas salieron y están registradas en las Sagradas Escrituras, tanto sus faltas como también las consecuencias de él. Dios a David lo juzgó por su pecado cuando él hubo reconocido y se arrepintió del mal que él había causado. Recuerden que David tenía un corazón que su corazón reconocía que él había hecho lo malo. Entonces nosotros vemos tantos dramas que pasaron también en la vida de David y tantas consecuencias que sucedieron también, mis amados hermanos, en la vida de David. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque David en un momento también se descuidó de lo espiritual, ¿no? Entonces, como en el medio del tiempo de calma que estaba atravesando la nación, él se descuidó. Y por causa de esto, también más adelante vemos que la consecuencia de David abraza también a su descendiente, a los descendientes de él, y fueron consecuencias muy dolorosas, mis amados hermanos, fueron consecuencias muy dolorosas. Por ejemplo, la Biblia, en el libro de 2 de Samuel, también nos registra una historia, ¿no? De una tarde que muchos de ustedes se la saben, que David estaba en su palacio contemplando y desde su palacio vio a una mujer llamada Bexabé que se estaba bañando. Esta mujer era una mujer hermosa, narra también las Sagradas Escrituras, pero ella ya tenía compromiso. Su esposo era Urías, un fiel oficial del rey David y también peleaba en el ejército de David. Entonces, cuando él la ve, queda deslumbrado por la belleza de esta mujer y narra la historia que él da una orden para que la traigan, aún sabiendo que era casada. Y tiempo después que sucede este hecho, podríamos decir de adulterio, vemos que Bexabé manda un mensaje a David diciéndole que ella está embarazada. Ella está embarazada. Entonces David arma un plan rápidamente para poder zafarse todo lo que él había hecho, pensando que podía ocultar su pecado. David hace venir a su marido, habló de él, de cuestiones militares, cómo te fue en la guerra, Urías, y luego le dijo, ve y vuelve donde tu mujer. ¿Para qué? Para que al Urías estar con Bexabé y ella estar embarazada, él iba a creer que era su hijo, pero en vez de esto, Urías hace lo contrario. Se queda durmiendo, dice, en las escaleras del palacio del rey, y allí él, porque él era fiel a su rey. Entonces, cuando David ve que el plan no funciona como él quería, envía una carta, escuche bien, de manos de Urías, le entrega la carta, donde le estaba diciendo al oficial que estaba al frente de la guerra, que ponga Urías al frente y que lo deje sin retaguardia para que muera. Y así el pecado de él pudiera quedar tapado. Entonces, la Biblia no calla esta debilidad o esta falta que comete también el rey David.
Entonces, cuando muere el esposo de esta mujer llamada Betsabé, cuando muere el esposo de esta mujer, entonces él la manda a ver y se casa con Betsabé. Pero allí viene que para Dios no hay nada oculto. Él pensaba que todo estaba oculto y que nada iba a pasar. Nosotros vemos más adelante que ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Y el Señor envía al profeta Natán a decirle a David una de las cosas: había violado la ley de Dios, porque en la ley, en las tablas que nosotros vimos que se le fueron entregadas a Moisés, dice también que no debe cometer adulterio ni tampoco codiciar a la mujer de su prójimo. Entonces, nosotros vemos que él viola la ley y Natán le expone este punto de vista a David, pero a través de una parábola. Al contarle la historia, Natán, a David, de la parábola de este cabrito, que usted ya se la ha leído, que uno tenía mucho y el otro solo tenía una, y el que tenía mucho tomó aún de la una que tenía y la tomó. Entonces, al contarle esta historia, David se llena de cólera y declara: este hombre rico debe de morir. Él merece la muerte, actuando en su justicia, sin saber de que él mismo estaba ejerciendo un veredicto sobre su vida por causa del pecado que él había hecho. Entonces Natán le dice: este hombre eres tú. Pero muchos de nosotros nos preguntamos ¿por qué el Señor lo llama en la Sagrada Escritura que David era conforme al corazón de él? Si pecó. Pero si tú analizas algo, dice que cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, ¿qué hizo David? David reconoció que él había pecado. Y escuche bien, él como rey pudo haber mandado a matar a Natán, pudo haberse negado, hubiese dicho: estás mintiendo, lo pudo haber mandado a callar para siempre, para que nunca se sepa. Pero él tuvo la suficiente humildad y el carácter para aceptar que él había pecado. Y él aceptó y reconoció su culpa y confesó su pecado. Fue perdonado cuando el hijo estuvo con Betsabé, su primer hijo, murió. Y en lugar de este hijo le nació otro llamado Salomón, el cual, cuando David ya estaba próximo a morir, y lo eligió a este para que reinara después de él. Entonces nosotros podemos ver por qué Dios lo llama a él, que es conforme al corazón de, de él, porque él aceptó su culpa, porque él podía lavarse las manos, pero él aceptó, él se humilló, él reconoció que él había hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Entonces, no solamente esta historia envuelve al rey David, sino que también muchas historias, si usted lee el libro de 2 de Samuel, también envuelven al rey David. Por ejemplo, como yo les dije, ¿no? El asesinato del esposo de Betsabé. Cometió muchos errores también a lo largo de su reinado. Fue un guerrero que narra las Sagradas Escrituras que de sus manos se derramó mucha sangre. Quiero que vea conmigo la Escritura para también ver esta parte en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, en el versículo 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Miren, entonces, no solamente ese fue el error, sino que también él había derramado mucha sangre. Y otro de los errores de él es que David también tuvo un problema, y también el problema es que tuvo varias esposas. Recuerde que cuando se dio la ley en el libro de Levíticos, ya se estableció, se eliminó la poligamia, ya no se podía ejercer la poligamia. Pero el rey David tuvo muchas esposas, dice la Sagrada Escritura. Eso lo encontramos también en el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 5, que lo puede leer. Tuvo problemas como padre también con su familia, y también cometió otro error, que censó al pueblo, y por culpa de este censo, de la arrogancia y de su orgullo, murieron 70,000 personas. Pero nosotros vemos a David. Cuando David fue ungido, como yo le decía, fue ungido prácticamente siendo un niño, ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. Llega al palacio cuando está Saúl a tocar el arpa, porque Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. Vemos otra historia también que encontramos en el libro de Samuel, es que David mata al gigante Goliat, le da la victoria a Israel. Vemos la profunda amistad que tenía David con Jonathan, con el hijo del rey Saúl. Y vemos también en el libro de 2 de Samuel la historia de cómo David va huyendo
para salvar su vida, porque Saúl se pone celoso por causa de las victorias que había tenido David. Entonces, ahí está lo que yo le estaba explicando en antes, ¿no? Todos los defectos que él tuvo, ¿no? Entonces, David, de que a lo largo de su vida, antes de que él tomara el trono, vivió huyendo de Saúl muchas veces, pero tuvo la oportunidad también de matar a Saúl. Y la Biblia resalta a este hombre como un hombre íntegro, que respetó la autoridad que tenía Saúl sobre él. ¿Cuándo fue coronado David? David tenía 30 años. Yo quiero que escuche esta palabra. Cuando él fue coronado, según el libro de Samuel, según 2 de Samuel, capítulo 5. A los 30 años de edad, David fue coronado rey. Pero ya a los 15 o a los 17, él ya había sido ungido como rey. Y tuvo que esperar un lapso. Él sabía que él era el rey, pero él no quiso derrocar a Saúl o tomar el reinado por la fuerza, sino que él esperó que aquel que lo llamó como rey también lo ponga en el trono, o sea, el Dios de los cielos. Y esta es una característica de resaltar también de David. Cuando usted lee también la Sagrada Escritura en el libro de 2 de Samuel, usted ve que el arca de Jehová fue llevada, como yo le digo, a la capital de Jerusalén, a la capital de Jerusalén también cuando estaba David ejerciendo su reinado. Usted también ve en la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 7, cómo David sueña, como yo le decía, en edificar un templo y dedicarlo a Dios. Pero Dios se lo prohíbe, aquí como lo leímos No, en todavía no. A las de la 5 palabra del Señor. Por favor, mi hermana Yeli, bloquee el micrófono. Las victorias militares de David se extienden hasta la frontera de todo su reino. Dios le dio muchas victorias militares a este hombre llamado David. Dios le da muchas victorias militares a él, lo engrandece mucho, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, más adelante en el libro de 2 de Samuel, también podemos ver los problemas familiares que tiene David con su familia. Allí vemos el pecado de su hijo Anún, que toma a Tamar, su hermana, la viola, la toma por la fuerza, y Absalón más adelante se venga de él matándolo. Entonces vemos también cómo Absalón se rebela contra su padre David y hace una rebelión. Eso lo encuentra en 2 Samuel capítulo 15, el versículo 16, y David tiene que salir huyendo de su propio hijo. Las consecuencias de su pecado, un pecado de adulterio, produjo en la familia de David un pecado de adulterio, porque dice que cuando Absalón mata a Amnón por haber tomado a su hermana, dice que él también estuvo con las mujeres de David, las concubinas de David, a plena luz del día. Eso se volvió terriblemente una rebelión. Absalón se rebela contra su padre tiene que salir huyendo de él. Termina con un trágico evento, que Absalón muere, y la tristeza de David fue muy grande porque perdió un hijo y él volvió nuevamente a Jerusalén. Eso encontramos en 2 de Samuel capítulo 18. Entonces allí vemos que David designa a Salomón como el nuevo rey y le da las últimas instrucciones, mis amados hermanos, las últimas instrucciones para que él siga su legado, para que él siga su legado. El gobierno de David, ¿cuántos años gobernó David? David gobernó 40 años, pero cuando él muere, deja un reino fuerte y un reino bien establecido. Él deja un reino muy fuerte y un reino muy establecido, narra las Sagradas Escrituras, allí donde usted lo puede ver en Primera de Reyes capítulo 1, en el versículo 2. Entonces, el reinado de David se extiende, suceden muchos acontecimientos por causa de su pecado, las consecuencias del pecado que siempre nos van a pasar factura. A veces nosotros pensamos que podemos hacer lo malo y que todo queda oculto, pero ante los ojos de Dios nada queda oculto. Y tarde o temprano el pecado que nosotros cometamos nos va a alcanzar. Y el pecado de David alcanzó a su familia, alcanzó a su generación, alcanzó a sus hijos. Y él en su muerte muere también triste porque perdió a su hijo Absalón, a quien él también amaba. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted puede ver cómo David lloraba tanto por Absalón que el capitán que estaba frente al ejército le dijo: ya no llores porque nos estás haciendo quedar en vergüenza, no llores más. Entonces él tuvo incluso hasta que
soportar ese dolor en silencio. Pero cuando él muere, la Biblia dice, reina 40 años, y quiero que entienda algo, en el reinado de David, la nación de Israel estaba estable, estaba fuerte, estaba unida, podríamos decir allí. Entonces, vamos a pasar nosotros al libro de Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes, vemos allí el contenido que tiene el libro de Primera de Reyes. Allí dice, Salomón pide sabiduría, la construcción y la consagración del templo, la oración de Salomón, la visita de la reina Saba, y el reino se divide. Elías y la vasija de aceite, Elías y los profetas de Baal, una voz suave, Dios se le aparece a Elías, el rey Acab y la viña de Nabot. Entonces, el libro de Reyes, que significa Melahim en hebreo, narra la vejez y la muerte del rey David y el reinado de Salomón. Y algo muy importante que quiero que entienda usted, quiero que haga hacer énfasis en esto, muestra la división del reino y el ministerio profético de Elías. Ante la proximidad de su muerte, David dispone que su hijo Salomón sea el próximo rey de Israel y establece, a través de Salomón, se establece la dinastía davídica. Se establece a través de él la dinastía davídica. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Entonces, ¿qué contiene el libro de Reyes? Los libros tienen un doble propósito, un propósito literario. El autor contempla, cuando hablo de literario, contempla toda la historia narrada del reino de David desde los comienzos del libro de Samuel, y así también en Segunda de Samuel termina con la compra de un sitio para el templo por David, y en Primera de Reyes comienza con la preparación ya para construir el templo de Dios. Entonces, tiene un propósito literario y también tiene un propósito religioso el libro de Reyes, porque el relato da referencia al pueblo de Israel, a la obediencia al pacto. El autor del libro de Reyes pone énfasis en esto, en la obediencia, pone énfasis en la bendición, en la desobediencia y en la maldición. Pone énfasis en que si ellos se mantenían fieles como nación, iban a vivir siempre en libertad, iban a vivir bendecidos, pero si ellos se mantenían infieles, entonces iban a caer en manos de sus enemigos. El libro de Reyes siempre hace un énfasis, mis amados hermanos, a llamar al arrepentimiento, que había una necesidad de que haya un arrepentimiento ante Dios, y también que si ellos se arrepentían, Dios iba a restaurar sus vidas, iba a cumplir el propósito del pacto que Dios ya había hecho con Abraham, como nosotros lo hemos estado aprendiendo a lo largo de lo que hemos estado estudiando nosotros, ¿no? Entonces, la voz del autor del libro de Reyes manifiesta claramente el veredicto sobre cómo Dios trabaja sucesivamente sobre cada gobernante. Mire, cuando usted lee el libro de Reyes y va a hablar de un rey que va a asumir el trono, dice allí, el comentario dice lo primero, e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y más allí viene la narrativa de si hizo lo recto, venía prosperidad, y si hizo lo malo, venía calamidad. Los profetas en este tiempo del libro de los Reyes hablaban a los reyes, hablaban a la nación de Israel en el nombre de Dios, diciéndole el veredicto de Dios para cada uno de ellos. En este tiempo del libro de los Reyes se ve el obrar de los profetas, cómo llegaban, mis amados hermanos, a traerles a ellos una palabra. Si hacían lo malo, ellos les decían que tenían que volverse a Dios, que tenían que volverse al pacto, a caminar en rectitud, a caminar en obediencia. En este periodo de los reyes vemos el mover de los profetas. Por eso quiero que entienda algo y quiero que ponga mucha atención a esto. Para que usted pueda entender el libro de los profetas mayores y de los profetas menores, usted tiene que entender el libro de los reyes, porque en el periodo del libro de los reyes se escriben, se da énfasis a los profetas, Jeremías, Isaías. En ese tiempo fue donde ellos escribieron. En ese tiempo fue donde ellos llevaron la palabra a estos, a cada
rey de la nación de Israel. Entonces, los profetas iban siempre a amonestar a los reyes, iban siempre a amonestar, estaban preparados para confrontar directamente al rey. Si el rey estaba cometiendo injusticia, si el rey estaba haciendo lo malo delante de Dios, los profetas eran llamados para amonestarlos a cada uno de ellos. Ahí está lo que yo le estaba ahorita diciendo. Entonces, poco después, mis amados hermanos, de que Salomón es coronado como rey en lugar de su padre, entonces él erige un santuario en Gabaón, dice las Sagradas Escrituras, para ofrecer sacrificio. Mientras él estaba allí, Dios se le aparece a Salomón en sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Te ha leído eso? Entonces, Salomón le suplicó, y ahí en Primera de Reyes 3, dice que él le pidió sabiduría. Él le dijo, yo solo quiero sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y a Dios le agradó. Cuando usted lee la Sagrada Escritura, dice que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Él pidió sabiduría. Y Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también yo te voy a dar, aparte de la sabiduría, honores. Yo te voy a dar riquezas. Yo te voy a dar muchas cosas. En el reinado de Salomón, mis amados hermanos, Salomón pudo mantener la unidad del reino de Israel que recibió de su padre. Escucha bien, todas las naciones de Israel estaban unidas en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Incluso él evitó que hayan confrontaciones entre las tribus. Este nuevo rey llamado Salomón recibió sabiduría de parte de Dios y la capacidad para poder gobernar a la nación de Israel y juzgar al pueblo. En el reinado de Salomón nosotros encontramos que se vive un tiempo de prosperidad, de esplendor. Es llamada la época de oro. Es la época de oro en el reinado de Salomón. Salomón hizo muchas alianzas también con muchos países. A Salomón no solamente lo siguió la sabiduría, mis amados hermanos, sino que también la riqueza, el poder, mis amados hermanos, también lo siguió. Se dice que Salomón también dividió la nación de Israel en 12 distritos, lo divide para la recaudación de impuestos. En el tiempo de Salomón se recaudaban impuestos. Cada distrito mensualmente llevaba impuestos para sustentar la casa del rey, para sustentar al ejército. Aunque era muy grande el gasto, ellos sustentaban. Todas las tribus de Israel sustentaban al rey y sustentaban también a sus soldados. Salomón mantuvo la paz en esta época que él estuvo en el reino, se mantuvo la paz a través de alianzas matrimoniales y diplomáticas con sus vecinos, con la gente que estaba a su alrededor. Él fue haciendo alianzas diplomáticas, manteniendo así, cuando usted lee los registros que hablan de Salomón en el libro de 2 de Samuel, se dice que él tenía un ejército poderoso, con carros de guerra, con caballería. Él edificó ciudades fortificadas alrededor de su frontera. El reinado de Salomón fue un reinado muy próspero, muy próspero. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Fue un reinado muy próspero. También hay una historia relevante en las Sagradas Escrituras cuando dos mujeres se le acercaron a Salomón. Una mató a su hijo mientras dormía, se lo ahogó, y después fue y le quitó su hijo a la otra y lo lleva, y la que perdió su hijo quería quitarle su hijo a la otra mujer. Y nosotros vemos esta historia, ¿no? Como Salomón dijo, partan al niño a la mitad. Entonces la madre sintió de sus entrañas y dijo, dáselo nomás a ella. Y esta fue una historia que marcó también la vida de Salomón. Y le dio mucha relevancia porque él actuó con mucha sabiduría. Dijo, dásela a ella porque ella es su madre, porque ella sintió desde sus entrañas que iba a perder a su hijo. Entonces nosotros vemos que la sabiduría de este hombre fue grande. Fue muy grande. Cuando nosotros vemos la vida de Salomón, vemos la sabiduría de este hombre, fue una sabiduría grande. En el templo que fue construido, el templo que construyó Salomón fue construido según el diseño fenicio. Era notable, escuche bien, el primer templo que se hizo no era notable por su tamaño. Hasta yo pensaba que era grande, le decía a mi esposo, pero no era tan grande, sino por la belleza que tenía. Dice que tenía este templo costosos paneles de cedros que estaban recubiertos, las piedras estaban recubiertas de oro. En el interior tenía 27 metros de largo y 9 de ancho.
Habían solamente 2 habitaciones. En el interior estaba el lugar santísimo, que era un cubo de 9 metros de largo y también de 9 metros de ancho. Entonces, allí estaba, ahí donde dice que estaba el cubo de 9 metros de largo y de ancho y de alto, allí estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley de Moisés. Ahí habían 2 querubines que estaban con sus alas en la parte más alta. Estas figuras eran labradas en madera de olivo, pero estas maderas eran recubiertas, habían sido recubiertas con planchas de oro. En la habitación exterior también había un altar cubierto de oro. Dice que en la cual los sacerdotes quemaban el incienso también para ofrecer sacrificio al Dios de los cielos. Y el altar para sacrificar los animales estaba en la parte también exterior del templo. Entonces, ¿a los cuántos años se empieza a construir este templo del reinado de Salomón? A los 4 años de su reinado, Salomón comienza a construir ese templo. Él vuelve a hacer alianza con el rey de Irán, el rey de Tiro, que tenía también amistad con David. Irán le proporciona los materiales para el templo, para la construcción del templo. Irán le manda la madera de cedro por las montañas del Líbano. Dice que los troncos de los árboles eran enviados por el agua, río abajo, por las costas del río Tiro, eran arrastrados hasta tierra y de allí eran llevados también a Jerusalén, a la capital de la nación de Israel. Ahí eran llevados esta madera preciosa que es la madera de cedro. Entonces, Salomón, a cambio de esta madera, él le daba vino, le daba trigo y le daba protección también con su ejército. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, cómo fue la construcción del templo, ¿no? Es probable, mis amados hermanos, que el templo fue edificado en piedra, recubierto de madera de cedro, pero escuche bien, y es algo que usted tiene que notar también aquí, que me llamó mucho la atención, que el lugar sagrado no se oyó ningún golpe de martillo, donde estaba el arca, donde iba a ser el lugar sagrado, no se oyó ningún golpe de martillo ni ninguna herramienta, porque todo lo labraban abajo y prácticamente el templo lo ensamblaron. Abajo de la ciudad lo comenzaron a ensamblar las paredes, comenzaron a ensamblar todo esto, comenzaron a hacerlo y luego lo llevaron y lo ensamblaron, perdón. El templo completo no era grande porque seguía el modelo que tenía el tabernáculo, con 2 cuartos interiores y los patios amplios al exterior. Entonces, tan hermosa es la santidad de Dios y se dedicó tanto para hacer este templo, mis amados hermanos, que dice que tomó 7 años de trabajo para construirlo. Y cuando Salomón consagra este templo, él reconoce que no hay ningún edificio que un hombre con sus manos humanas pueda hacerlo, que pueda ser morada para el Dios Todopoderoso. Eso lo dice en el libro de Primera de Crónicas, eso sí quiero que Primera de Reyes, perdón, capítulo 8, versículo 27. Eso sí quiero que lo vea con su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Amén. 8, 27. Por aquí ya lo encontré. Amén. Entonces dice allí, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él termina reconociendo que por más espléndido que haya sido el templo que él estaba haciendo, más grande era ese Dios todopoderoso. Amén. Y los autores dicen que cuando él termina la oración, él termina de erigir el templo ante Dios, de presentarlo delante de Dios, la gloria de Dios viene, dice, invade este lugar, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios viene, invade este lugar. Y después del éxodo, nunca había habido una fiesta como la que hubo cuando se dedicó el templo, el templo que construyó Salomón. Dice que esta celebración duró 2 semanas. 2 semanas los hijos de Israel, 2 semanas los hijos de Israel, mis amados hermanos, estuvieron haciendo fiesta en celebración
de este templo que se había hecho para el Dios de los cielos. Amén. Entonces, el templo se construyó, mis amados hermanos, en una estructura firme, permanente, pero este templo tenía un modelo y era el modelo que Salomón había recibido de su padre David. Mire, Dios a Moisés le dio las tablas de la ley para que pueda guiar al pueblo y también le dio las instrucciones para que él construya también el tabernáculo. Y asimismo, al igual que Moisés, Dios se le reveló a David y también le dio las instrucciones cómo quería que sea construido el templo. Eso usted lo encuentra en el libro de Primera de Crónicas, que puede señalarlo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender la obra y todo el diseño. Mire, Dios mismo le dio el plano a David cómo tenían que construir el templo. Entonces, al ser construido el templo, esto marca algo en la vida de la nación de Israel. Ahora sí, se marca algo muy grande. Ahora en adelante se marca la vida religiosa y la vida cultural también del pueblo y de la nación de Israel. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, por acá me pasé. Este templo, este es un dato muy importante que también construyó Salomón, que fue el primer templo, fue destruido totalmente, más adelante vamos a ver, por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Y luego, escuche bien, lo volvieron a reconstruir por Herodes el Grande y el templo fue terminado en los tiempos de Jesús. Por eso cuando usted lee la Sagrada Escritura, usted va a ver que Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, él habla acerca del templo, ¿no? Y después de Jesús, luego fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora actualmente lo único que nosotros encontramos, el registro del templo es la cúpula de la roca llamada la mezquita de Omar, que es lo que usted ve ahí arriba y también usted puede ver también, mis amados hermanos, cuando usted ve la historia de Israel. Entonces sigamos viendo, mis amados hermanos, el reino de Salomón tuvo una enorme prosperidad, construyó palacios espléndidos para sí, para él, para sus mujeres. Todo lo que había en el reino de Salomón era espléndido. Todo lo que había. Construyó flotas de barcos mercantes. Dice que de extremo a extremo se extendió el poderío de Salomón. Él tenía minas de cobres, de plata, de fundición. También dice que él crió y exportó caballos con fines recaudatorios. Salomón dice que dividió el país en distritos para poder administrarlo, puso un gobernador en cada país, obligó, escucha bien, quiero que entienda esto también, en el reinado de Salomón también se obligó el trabajo forzoso para realizar todos estos grandes proyectos. También hubo mucho trabajo forzoso en el tiempo también del rey Salomón. Entonces ahí está lo que yo le estaba diciendo, ¿no? En Reyes y en Crónicas hay brillantes descripciones de la fabulosa riqueza que tiene también Salomón. Escuche bien, en el tiempo y en el reinado de Salomón, la plata no valía nada, la plata no valía, porque en el reino de Salomón dice que el oro era tan abundante, imagínense, tanta riqueza le dio Dios a ellos. Entre las exportaciones exóticas que hubo en el reinado de Salomón, era que habían en su reinado, se exportaban los pavos reales, monos, el oro, la plata, el marfil. Era un reino, como le decimos nosotros, la época de oro. Su fama llegó tan grande, su fama fue extendida tan grande, mis amados hermanos, que llegó hasta las regiones, hasta muchas regiones de su alrededor. Tanto así que la reina de Saba dice que vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Todos de diferentes regiones, ellos venían a escuchar la sabiduría del rey Salomón. Dios le dio mucha fama, Dios le dio mucha sabiduría. El autor del libro de Reyes cuenta cómo vino la reina de Saba con intención de probar la sabiduría de Salomón.
No sabemos si fue una visita comercial, pero ella quería escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón respondió todas las preguntas de esta reina. Eso usted lo encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, del 6 al 9. Y la riqueza de Salomón se extiende, su fama se extiende hasta toda la tierra. Se escuchaba de la sabiduría y de la riqueza de Salomón. Cuando la reina de Saba lo escucha, le dio oro, le dio piedras preciosas, le dio especias aromáticas y le dio muchos regalos. Todo en el reino de Salomón era desmesurado, o sea, todo era grande. Su reinado era grande, era un reinado de prosperidad. Amén. Pero así, al igual que David, nosotros vemos también la parte negativa que registra el escritor del libro de Reyes acerca de la conducta de Salomón, una conducta relajada y una conducta apóstata. Entonces, él quiso hacer pacto con las naciones que estaban a su alrededor para mantener la paz. Él quiso hacer pacto y a través de estos pactos que él quiso hacer, introdujo las culturas idólatras y paganas, porque él se casó con mujeres extranjeras. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Asimismo, con toda la sabiduría que él tuvo, mis amados hermanos, terminó al final actuando como un necio, al no tener el primer principio de la sabiduría. Usted se sabe, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero su corazón se termina inclinando a los dioses ajenos por causa de las mujeres. Escuche bien, él tenía la promesa de Dios de enriquecerlo, de levantarlo, de hacer, mis amados hermanos, en él alguien grande, pero él se terminó inclinando, escogiendo un camino incorrecto, haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Tuvo una, podríamos decir, una actitud relajada y por esta causa la nación de Israel también cayó en apostasía. ¿Amén? Cayó en apostasía porque él, mis amados hermanos, trajo todas las costumbres paganas a la nación de Israel y la contaminó a la nación de Israel. No solamente él permitió la idolatría, sino que según los registros dice que él también reconoció a Astarot, la diosa fenicia, era la diosa de la fertilidad, levantó un culto a Moloch, el dios de los amovitas, a Quemos, también el dios de los moabitas, y dice que, escuche bien, ¿cuánto tiempo permanecieron esta idolatría? ¿Cuánto tiempo permaneció en Israel? Más de 350 años, hasta que viene el rey Josías y hace una reforma y limpia a la nación de Israel. Imagínense, esta idolatría que entró por este rey permanece en la nación de Israel por 350 años. A causa de todo esto, también Salomón atraviesa un tiempo de angustia y de rebelión cuando él estuvo en su reino, hasta que él muere en el año 931 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque, como yo le decía, en el tiempo de Salomón se daba impuestos, se daban tributos. Entonces hubo una pequeña disputa allí entre las tribus del norte, él estaba en la tribu del sur, y hubo una pequeña disputa allí hubo rivalidades entre hermanos allí en el territorio del norte y en el territorio del sur. Cuando vemos más adelante, vemos cómo la nación de Israel, que estaba unificada por David, que estaba unificada por Salomón, termina dividiéndose más adelante. Vamos a seguir entonces estudiando en la palabra del Señor. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Por causa del pecado de este hombre y por causa de todo lo que él hizo, hubo una grande contaminación en la nación de Israel. Entonces, sigamos, mis amados hermanos. Vemos aquí la división del reino. Quiero que ponga también mucha atención a esta parte para que pueda comprender la escritura cuando usted la lee. Jeroboam fue un alto funcionario que se había rebelado contra Salomón, lo que yo le estaba diciendo. Y el profeta Ahías en ese tiempo, en el tiempo cuando yo le digo el libro de los reyes, se movían los profetas, había profetizado que Israel iba a ser dividido y que él sería rey después de Salomón. Entonces Salomón, al enterarse de esto, quería matarlo y este hombre se fue exiliado a la nación de Egipto. Pero cuando muere Salomón, una delegación de Jeroboam, juntamente con personas que él llevaba de su lado, se presentaron ante Roboam, porque
cuando muere Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, toma el reino, y entonces dice que va Roboam a pedirle consejo a los ancianos, y los ancianos le dicen, ceden a la petición que te están haciendo tus hermanos, pero él va después y le pide consejo a los más jóvenes, y ahí es donde dice que él les amenaza a ellos, a sus hermanos, por ponerle un castigo más severo. Miren lo que dice el libro de Primera de Reyes. Váyase conmigo al capítulo 12, aquí cuando ya viene la división del reino. Capítulo 12, en el versículo 14. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpión. Entonces, miren lo que sucede allí. Por causa de esto, Israel, escucha bien, establecida como una sola nación, Dios le hace la promesa a Abraham, la establece como una sola nación, la nación de Israel, establecida, una sola nación, las tribus establecidas todas como una sola nación. En el reinado de David prevalecen las tribus todas unidas. En el reinado de Salomón también prevalecen las tribus unidas. Pero vemos que cuando muere Salomón viene la división de la nación de Israel y se divide en dos tribus. Se divide en la tribu del sur, que estaba constituida por Judá y por Benjamín. Como ellos habían sido tratados menos duramente por Salomón, ellos fueron fieles a Roboam, el hijo de Salomón. Y se mantiene la capital en Jerusalén, hasta que después es exiliada en el 586, llamándose desde entonces Judá, ¿no? Entonces, por las amenazas del rey, Jeroboam amenazó a las demás tribus, a las tribus del norte, hay una división y se separan. Y ahora sí, dos tribus se quedan al sur y dos tribus se van, y el resto de tribus, son las 12 tribus de Israel, las 10 tribus se van al reino del norte, independientemente, bajo el mandato de Jeroboam. Roboam toma el mandato en la tribu del sur, que viene del linaje davídico, y se divide en la nación de Israel, y Jeroboam toma la dirección de las tribus del norte, donde se van 10 tribus con Jeroboam. Entonces, nosotros vemos allí que hay una división del reino. Cuando usted lee el libro de los profetas, Ageo, Malaquías, usted lee Isaías, usted va a encontrar allí que ellos profetizan en un tiempo específico. No sé si usted ha leído al rey de Israel al reino del norte, que era Israel o Efraín. Ellos se hacen una capital también en su reino. Se hacen una capital también en su reino, finalmente en Samaria. Mire, estas 10 tribus se dividen y hacen una capital en Samaria. Allí, Jeroboam, escuche bien, por favor, apágueme el micrófono. Recuerde que no es permitido que abra el micrófono. Allí, Jeroboam, mis amados hermanos, allí, mis amados hermanos, Jeroboam hace una capital en Siria, y allí él pone allí 2 becerros de oro en representación a los ángeles que estaban en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y la nación cae en idolatría. ¿Por qué? Porque Jeroboam no quería que el resto de las tribus vengan a adorar acá al reino del sur, a la nación de Jerusalén. Entonces él hizo, Jeroboam hizo, mis amados hermanos, una capital, y se dividió el reino. Entonces viene el reino de Israel, anótelo si usted quiere, y el reino de Judá, para que usted pueda comprender la Biblia cuando lee más adelante. El reino de Israel dice que tenía más territorios y riquezas que Judá, pero políticamente era menos seguro porque sus enemigos lo seguían porque tenía muchas riquezas. Y vemos que el reino de Judá estaba alejado de las tribus, estaba alejado, perdón, de las rutas comerciales importantes, y por eso los invasores o los enemigos no venían tanto contra el reino de Judá, ¿no?
como yo le decía, a diferencia de la época de la conquista de Josué, en este periodo ambos reinos no pudieron eludir la presión del poderío de las naciones que surgían con mucha fuerza. No pudieron eludir esto. Entonces, nosotros podemos ver que el libro de Reyes habla de los reyes que estuvieron en esta época o que hicieron énfasis en este periodo. Ahí está. El reino del norte, entiéndalo bien, que es el reino de Israel, era el reino arameo, con la capital en Damasco, mereciendo así una de las naciones más fuertes en la zona y aprovechando la oportunidad de financiarse que les brindaba el enfrentamiento entre Judá e Israel. Ahí había enfrentamientos porque muchos de sus enemigos querían tomar este reino. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, algo muy triste aquí, ¿no? Cómo Dios estableció su pueblo unificado, pero por causa, mis amados hermanos, del pecado, podríamos decir así, y de las malas decisiones, la nación de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, los asirios eran los que estaban alrededor del reino del norte, porque recuerde que el reino del norte tenía también muchas riquezas, ¿no? Los asirios estaban allí, querían conquistarlo, querían tomar las riquezas que tenía el reino de Israel, el reino del norte. Entonces, ¿quiénes eran los asirios? Según la historia dice que los asirios eran hombres crueles, despiadados en la guerra. Ellos a sus enemigos los metían en jaulas y los hacían pasar delante del rey. Dice que una vez un rey asirio formó un edificio solamente a punta de cabezas de personas. Eran muy crueles. Ellos quemaban a sus enemigos, les sacaban los ojos, los quemaban. Ellos los capturaban, los encarcelaban. Los sirios eran hombres muy crueles en este tiempo. Eran muy crueles, muy crueles. Dice que del montón de cabezas que este rey hizo de sus enemigos, hizo una pirámide. Entonces, ellos eran los que estaban liderando con el reino del norte, que es el reino de Israel cuando se divide, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Jeroboam fue descrito por los actores del libro de Reyes como el rey que condujo a Israel al pecado. Escuche bien, al reino del norte. Y lo hizo mediante la construcción de santuarios en Dan y en Betel. Dice que ahí hizo los altares, él hizo altares para estas dos imágenes que le digo yo, que le dije, que le estaba explicando, para que Israel no se mueva al reino del sur, donde estaba el templo, a adorar. Jeroboam estaba decidido a impedir que el pueblo marchara otra vez hacia Jerusalén, ¿no? Estaba decidido a que no vaya hacia Jerusalén. Entonces, nosotros podemos ver aquí que después de Nabat, Baasa, Ela y Sinre, durante los reinados de Omri, su hijo Acab fortaleció el reino del sur, el reino de Israel, y construyó una nueva capital en Samaria. Ahí aparece el rey Acab. Usted lee, el rey Acab es el rey del norte, el rey de Israel, ¿no? Entonces, allí nosotros vemos que este rey se hace alianza, se casa con Jezabel, una princesa de Sidón, y cimienta alianza con los fenicios también. Ella trajo también, mis amados hermanos, el culto a Baal. Usted lee la historia de esta mujer llamada Jezabel, que fue una reina que introdujo el culto a Baal. Incluso tenía también profetas, dice la palabra del Señor, profetas de Baal, ¿no? Ella trajo consigo el culto y los autores también comentan la historia de Acab, ¿no? Es allí donde nosotros podemos ver más adelante, allí quiero que vea usted los reyes de Israel. Quiero que vea allí. Mire, los reyes de Israel, que son los reyes del norte. Ahí está. Jeroboam, Nabán, Ela, Acab, Ocosías. Allí se los describe en la diapositiva donde yo le estoy diciendo todos los reyes. ¿Cuánto tiempo reinó cada rey? ¿Cuánto tiempo reinó cada rey? ¿Y en qué temporada? Y allí también usted está viendo también, mis amados hermanos, el capítulo del libro de Reyes que le dice eso. Entonces, vemos nosotros que después de todo esto que sucede, que la nación se divide en dos,
El reino del norte, en el libro de Reyes, resalta de una manera prominente porque allí nosotros vemos aparecer al profeta Elías. Allí nosotros podemos ver también al profeta Elías. El profeta Elías irrumpe en escena también, sin introducción previa, porque nadie sabe de sus padres, de dónde venían, sino que viene directamente, mis amados hermanos, para enfrentar a Acab y para enfrentar también a Jezabel. Déjenme ponerle bien por allí, ahí está. Para enfrentar a Acab y a su esposa Jezabel, que ellos habían, como yo les digo, inclinado a la nación de Israel al pecado. Y por causa del pecado vino la sequía, ¿no? Elías mismo, ahí narra una historia que Elías mismo no escapó, mis amados hermanos, a la sequía, porque dice que él tuvo que irse a un arroyo, mantenerse alejado. Estando en este arroyo, dice que venían los cuervos y le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. Entonces ahí nosotros vemos la historia también del profeta Elías, que aparece para profetizar en el reino del norte, cuando Acab está como rey del reino del norte. Entonces nosotros podemos ver muchas historias también en el libro de Reyes. Vemos también, encontramos la historia cuando llega a la ciudad de Serepta y Elías vio allí una viuda, una mujer que recogía leña, le pidió agua y algo de comer. Ella le respondió que en ese momento no disponía, se disponía a cocinar la última comida para ella y su hijo. Usted también ha estudiado esto, sé que muchos lo han leído, ¿no? Entonces, toda esta consecuencia de la sequía, el hambre y de todo lo que está sucediendo en el reino del norte, en el reino de Israel, es por causa de la idolatría y es por causa del pecado. Aparece Elías como profeta para decirle al rey Acab que se vuelva del pecado que él estaba cometiendo, pero Acab no lo hace y esto acarrió que Israel caiga en una profunda necesidad de comida, de hambre, de mucha angustia. 3 años de sequía, mis amados hermanos. 3 años. Al tercer año, el Señor le dice a Elías que vaya ante Acab. Y es allí también, mis amados hermanos, donde vemos otro evento muy significativo también en el libro de Reyes, cuando Elías reúne a los profetas, de Baal, y él se reúne y los enfrenta y levanta un altar y dice que el Dios que responda por fuego, ese era el Dios para hacer volver a la nación de Israel. Y ustedes ya saben la historia allí, que los profetas de Baal se cortaron, se sajaron hasta el mediodía y no les respondía a Dios. Pero cuando Elías clama al Dios de los cielos, nosotros vemos, mis amados hermanos, que Dios responde con fuego. Y la nación de Israel en ese momento reconoce que Dios es el Dios de Israel. El reinado de Acab fue un reinado de mucha idolatría, fue un reinado de mucho pecado y es conocido también como el rey más pecador en el reino del norte, o sea, en el reino de Israel, ¿no? Entonces nosotros vemos allí, vamos a seguir viendo el enfrentamiento que él tuvo con los profetas. Él tuvo un enfrentamiento también con los profetas. Ellos tuvieron su oportunidad y Dios mostró su poder y los avergonzó, ¿no? Vemos allí que Elías los mató a los profetas de Baal. Ahí también encontramos la historia cuando mueren los profetas de Baal en manos del profeta Elías. Vemos también cuando estudiamos la historia allí también cuando Jezabel lo amenaza y dice la palabra del Señor lo registra allí, mis amados hermanos, que él sale huyendo porque él tenía miedo. Entonces, vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, lo que sigue, las historias que siguen narrando el libro de Reyes, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que acá fue un rey muy malo que hizo que la nación de Israel se desviara de la perfecta y santa voluntad de Dios, porque se dejó influenciar por su mujer Jezabel. Vemos otra historia también que registra el libro de Reyes y es Acab y también la viña de un hombre llamado Nabot.
Dice que Acab quería esta viña porque él quería hacer allí, tenía un proyecto para esta viña. Pero cuando se la fue a pedir a Nabot, él no la quiso dar. Y cuando Jezabel se entera de que él no le quiso dar la viña, entonces ella levantó un falso testimonio y hizo que lo mataran a Nabot. Entonces ella tomó esta viña y se la dio a su marido. Se la dio a su marido acá. Acá la tomó, dice, cuando usted lee la palabra del Señor, la tomó para sí, ¿ya? Porque él codiciaba esta viña. Él quería convertirla en un huerto para la cocina de su palacio. Pero Jezabel la tomó a la fuerza. Ahí hubo, mis amados hermanos, una injusticia. Y esto también no fue hallado delante de Dios recto y correcto, delante de la presencia del Señor, porque ellos hicieron una injusticia. Entonces todo eso vemos que por causa de estas cosas vino la voz del profeta Elías hacia acá y hacia Jezabel para condenar el acto que ellos habían hecho y también las graves consecuencias que ellos iban a sufrir, ¿no? En este tiempo, mis amados hermanos, en el tiempo del profeta Elías, nosotros vemos que fue un tiempo donde la idolatría surge de una manera muy grande, muy grande. Surge la idolatría en una manera muy grande. Vemos también, mis amados hermanos, cómo era Elías. Elías era un hombre celoso de Jehová. Y también Elías honraba mucho a Dios, rechazaba el pecado de la nación de Israel. Él era un hombre que la Biblia lo registra de continua comunión con Dios, de oración. Por eso la Biblia dice que él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, Elías en el libro de Reyes también ocupa, mis amados hermanos, un lugar de prominencia en este libro, porque lo resalta como un profeta temeroso de Dios. El nombre Elías, traducido es Jehová es mi Dios o Jehová es mi fortaleza. Fue un hombre muy valiente, muy valeroso, con mucha fuerza de voluntad. También tenía debilidades, porque el libro de Santiago dice que también él tenía debilidades, pero tenía una gran comunión con Dios, porque cuando usted lee la vida de Elías, ve que era un hombre que tenía mucha comunión con Dios, tenía el poder de la oración, porque Elías oró y el cielo se cerró. Era un hombre de fe, tenía una gran madurez espiritual, y esa madurez lo llevó a reconocer el pecado. Él reconocía, perdón, lo que estaba mal. Él reconocía, él combatía la religión falsa, la idolatría que había traído acá, que había traído también Jezabel, mis amados hermanos, y se enfrentó, luchó a favor de Dios, luchó a favor de la justicia. Cuando usted ve a este hombre llamado Elías, él mostró, mis amados hermanos, un gran amor por la nación de Israel. Él no tuvo misericordia de los profetas de Baal, él los mató. Él dijo, tiene que erradicarse la idolatría, tiene que erradicarse el pecado. Él aborrecía el pecado, él aborrecía la idolatría. Fue un hombre puesto para hacer la voluntad de Dios. Él fue un hombre que hablaba de Dios, que hablaba de la ley de Dios, de cómo Dios quería que ellos se volvieran nuevamente delante de su presencia. También cuando usted ve allí, dice que él fue un hombre que instruyó a muchos profetas también en ese tiempo, que habla la Biblia de los hijos de los profetas. Les dio conocimiento, les dio visión, les inculcó también la pasión para que ellos puedan armar y servir a Dios. La justicia lo representaba a este hombre, era un atributo dominante que este hombre llamado Elías tenía. Este fue un atributo que Elías tenía, que este era un hombre justo, ¿no? En su ministerio nosotros encontramos que él se presenta frente a acá, él mata a los profetas de Baal. Vemos también en la Biblia, narra otra historia acerca de que él fue hacia donde estaba la viuda de Serepta, la resurrección del hijo de esta viuda también, el encuentro cuando él se encuentra cara a cara con Acab, cuando él también ora y desciende fuego del cielo, y también cuando él ora y hace que la lluvia vuelva a descender después de 3 años. Entonces vemos a este profeta que aparece en el libro de Reyes, profetizando al reino del norte, al reino de Israel, con mucha autoridad. Un hombre que Dios, mis amados hermanos, narra las Sagradas Escrituras, que Dios tenía una íntima
que él tenía una íntima comunión con Dios. Podía escuchar su voz, un hombre que se movía en fe, un hombre de oración, un hombre de búsqueda. Entonces ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, ahí todos los relatos relevantes de la vida también de Elías, ¿no? Entonces también nosotros vemos muchos relatos relevantes de la vida de él, ¿no? Vemos también que el libro de Reyes registra también a Elías sucesos antes de su muerte, cómo Dios lo honra por su obediencia y por su valentía. Él no ve la muerte. En el libro de Reyes nosotros vemos que Elías es arrebatado en un torbellino en carros de fuego. Eso usted lo ve en segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Usted ve cómo Dios honra la vida de este hombre y no permite que este hombre vea muerte, ¿no? Y podemos ver, mis amados hermanos, que este hombre en el tiempo de Jesús, cuando sucede la transfiguración, también aparece en la transfiguración Moisés y también aparece Elías. El pueblo de Israel tiene un alto concepto acerca de este hombre, acerca de este hombre llamado Elías. Incluso Malaquías habla de él. Más adelante vamos a ver también cómo Malaquías también habla acerca de Elías. Vemos allí todos los acontecimientos de la vida de Elías. Registra los acontecimientos de este hombre. También en el libro de Reyes nosotros podemos ver otro acontecimiento de otro profeta que se levanta también en este tiempo. Y este profeta es Micaías. Este también demuestra quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Los verdaderos profetas hablan la voz de Dios, no buscan los favores de los hombres, mis amados hermanos, sino que hablan la voz de Dios. El verdadero profeta está encaminado a hablar lo que Dios ha puesto en su boca. Entonces, el rey Acab le pide al rey Josafat, el rey del norte, con el rey del sur, Josafat, que era el rey de Judá, se unen, quieren unir fuerzas para atacar a Ramón de Galaad, en una ciudad que pertenecía a los sirios, a lo que yo les dije, estos hombres despiadados. Ambos reyes decidieron ir a guerra, ir a la batalla. También registra esto el libro de Reyes, y dice que piden consejos por medio de los 400 profetas que vivían en la corte del rey. Y de forma unánime, para consagraciar con el rey, acá todos le aconsejaron al rey que ataque, porque Dios les iba a dar la victoria. Pero el rey Josafat dice, ¿será cierto de que Dios nos va a dar la victoria? ¿Por qué esta gente habla tantas cosas buenas? Entonces, el rey Josafat dice, no habrá otro profeta aquí en Israel que pueda traer otra palabra. Entonces acá dice, sí hay uno llamado Micaías, pero este hombre siempre que yo lo llamo a profetizarme, me profetiza mal. No era un favorito del rey Acab, ¿no? Efectivamente, dice que se presenta Micaías delante de la presencia del rey y le dice, profetízanos. Entonces, él le da la palabra, que iban a caer en manos. El primero le dice, sí, Dios te va a dar la victoria. Ese relato está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22-28. Como él vio, sí, sí, te va a dar la victoria. Pero después le dijo, dime la verdad. Y entonces cuando le dice, dime la verdad, él le dice que iban a caer en manos de sus enemigos. Entonces, ¿qué hace acá? Lo exilia, lo manda a un lugar donde solamente le dan agua y pan. Entonces, vemos nosotros que por no escuchar al profeta, vemos que es una batalla totalmente desastrosa. Acab perdió la vida allí porque se rehusó a escuchar la voz de Dios. Ahí vemos la muerte de este rey Acab, de este rey que había, mis amados hermanos, que había inclinado a la nación de Israel al pecado. Vemos que allí es donde muere. Ahí está lo que yo les estaba explicando ahora. Murió por haberse rehusado a escuchar la voz de el Dios de los cielos. Entonces, sigamos viendo también otro relato que nos dice el libro de Reyes. Tras 2 cortos reinados posteriormente, la reacción al culto de Baal traído por Jezabel y la injusticia de los reinados de Onri y de Acab y de Jehú,
oficialmente, el oficial del ejército llevó a cabo un golpe de Estado. Allí viene un golpe de Estado que es llevado a cabo por este hombre llamado Jehú. Y este hombre convierte este golpe de Estado en una campaña supuestamente que él iba a hacer justicia, y esto se arma un mar de sangre, un charco de sangre. Mató incluso a Ocosías, el rey del sur, mató, mis amados hermanos, a mucha gente. Entonces allí también se arma una guerra civil en este tiempo. Ya la nación de Israel ya estaba dividida y se arma una guerra civil. Israel va de decadencia en decadencia. La nación de Israel va de decadencia en decadencia. Escucha, el reino del norte va de decadencia en decadencia por causa de la idolatría, por causa del pecado, por causa de tantas cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, vamos a pasar al libro de Segunda de Reyes. Quiero que alguien, si tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono por unos minutos y hacer las preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Puede preguntar, mi amado hermano. ¿Eh? ¿Nadie? Amén. Por ahí, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, yo les voy a hacer una pregunta porque su silencio me da miedo. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta aquí a mi hermana, a ver, vamos a ver, a mi hermana Ginger Álvarez. Mi hermana Ginger está por ahí, para ver si están pendientes en la clase. Quiero que mi hermana Ginger Álvarez me diga en cuántos, y la nación de Israel se dividió, en cuántos reinos se dividió la nación de Israel. Y que me diga los nombres de los reinos que se dividieron. Mi hermana Ginger, por ahí. Mi hermana Ginger Álvarez. No, no está. Entonces vamos a ver. Quiero preguntarle entonces, vieron que hay unos que solamente están allí, tienen puesto, pero no están en clases. Oh, pastora, Dígame. perdón, ¿puedo responder? Sí, claro que sí, mija. Ah, ya, en ese tiempo, Israel se dividió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Judá e Israel. Muy bien. Sí. Los reyes del norte fueron reyes, o los reyes de Israel, vamos a decirlo así para no confundirlo, ¿fueron reyes buenos o malos? Mi hermana Lili. Los reyes del norte. Ajá. Bueno, creo que fueron. Dice que la mayoría de los reyes del norte fueron reyes malos. No se encuentra un rey bueno en el reino del norte. Y miren, escuchen bien, el reino del norte tuvo diferentes reyes de 9 tribus, pero el reino del sur solamente los que estaban en el trono eran de la línea o la descendencia de David. Vamos a seguir con las clases. Entonces, mis amados hermanos, para luego, por aquí vamos a seguir en el libro de Segunda de Reyes. Y ahí está lo que nos refiere el libro de Segunda de Reyes. Ahí vemos las historias. Elías es arrebatado al cielo, el carro de fuego, Eliseo y sus milagros, y ahí usted puede leer. A medida que la vida de Elías se aproxima a su fin, el profeta intentó decirle a su compañero, como ustedes saben, Eliseo, que lo deje, pero vemos a un Eliseo que se aferra a seguir a su maestro, ¿no? Iba de un lugar al otro, usted va a ir leyendo allí al inicio de ese libro, dice que iba de un lugar al otro, con el fin de que Eliseo se quedara. Pero Eliseo, que se aferró tanto a su maestro, allí él se aferró mucho a su maestro. Dice que cuando llegaron al río Jordán, Elías golpeó el agua y con su manto enrollado las aguas se dividieron y le permitieron cruzar en tierra seca, ¿no? Elías le insistió a Eliseo, quédate, Eliseo, pero Eliseo no quería quedarse. Eliseo no quería quedarse. Eliseo quería estar allí cerca de su maestro. Y entonces vemos allí
que le hace una petición. ¿Cuál fue la petición que le hace Eliseo a Elías? La petición que le hace es que él quería una doble porción del Espíritu Santo. Él le pide una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, Elías le dice a Eliseo, si tú me vieras cuando yo fuese arrebatado, entonces yo te la voy a dar, ¿no? Entonces, nosotros vemos ya casi ya la retirada del ministerio de Elías. Y ahí nosotros vemos que queda un sucesor, como es Eliseo, que lo ve a Elías partir y entonces recibe el manto de Elías y también recibe una doble porción del Espíritu Santo. Y recibe una doble porción de lo que tenía Elías. Eliseo la recibe, ¿no? Eliseo había heredado el poder otorgado por Dios al profeta y le mostró eso a través de muchos milagros. Entonces nosotros vemos allí que Eliseo como sucesor de Elías, además de desarrollar su ministerio en la tierra del norte, ahí es donde yo les estoy diciendo, estos fueron profetas del reino de Israel, o del reino del norte, mostrando el poderoso obrar sobrenatural de Dios en medio de aquel clima de corrupción y de apostasía. Fue conocido también en Siria y también fue conocido en Judá y también fue conocido en Edom, en lugares también alrededor del reino del norte. Después nosotros vemos allí que él se encuentra con un general sirio tras el levantamiento del sitio que imponía el ejército sirio a Samaria. Eliseo también fue conocido en Damasco, en la capital de Siria, y todos lo conocían a él también como un hombre de Dios que cumplió la comisión recibida por Elías, ¿no? Él también fue un profeta muy destacado y lo destaca también el escritor del libro de Segunda de Reyes. Lo destaca también a un hombre como un hombre también que fue muy temeroso de Dios, tanto así que la Biblia lo llama el hombre o el varón de Dios, ¿no? Entonces su nombre significa también, el nombre de Eliseo significa Jehová es mi salvación, ¿no? Jehová es mi salvación. Y en varias ocasiones usted va a encontrar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, que se lo nombra también a él como el varón de Dios. En algunas versiones también se le dice el hombre de Dios cuando se refieren al profeta Eliseo, ¿no? El escritor de Segunda de Reyes quiso dejar asentado la forma clara de este hombre Eliseo como un hombre santo, como un hombre de Dios. Eliseo era una persona equilibrada emocionalmente, tenía mucha energía, él siempre estaba activo, yendo de un lugar y yendo de un lugar a otro lugar. Y el escritor de Segunda de Reyes también le da una parte en este libro para reconocer también a este hombre o a este varón de Dios como un hombre temeroso. Era un hombre valiente, al igual que su maestro Elías, aunque las características más sobresalientes que nosotros leemos aquí en la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, es que cuando se lo llama Eliseo, él dejó la comodidad, porque él sí provenía de una familia que tenía comodidad económica, y él dejó esta comodidad por servir a Dios, por servir a Elías y por seguir llevando la palabra de Dios. Dejó lo material y se puso al servicio de Dios. Era un hombre compasivo. La Biblia lo registra por muchos milagros que hizo. La misericordia que este hombre tenía también hacia la gente. Fue un varón de Dios lleno de poder. Su vida está marcada incluso por muchos milagros que mostraban la condición espiritual que tenía este hombre llamado Eliseo. Dice la Biblia, termina narrando también de que él muere de una enfermedad de sus huesos. Él muere de una enfermedad. Y en sus huesos tenía la unción que cuando cae un muerto, dice que este muerto también resucita, ¿no? Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que este hombre también el escritor le da un gran reconocimiento como un hombre de Dios, ¿no? Como yo le decía, él era de una familia muy acomodada, lo que nosotros estuvimos viendo allí. Pero la mayor herencia que este hombre recibió, mis amados hermanos,
fue que él recibió una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Él recibe una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Él sabía el camino que le esperaba, enfrentarse a esta gente que era de doble pensamiento. Por eso él quería algo más de lo que tenía su maestro, que era Elías. Él sabía todo el gran camino y el llamado y la responsabilidad de su llamado. Sabía que no podía enfrentarse a la gente solamente con su propio poder, sino que necesitaba el poder de Dios para poder realizar, para poder seguir ejerciendo el llamado de Dios como profeta. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que él le pide esa doble porción a Eliseo, Eliseo le dice, me has pedido una cosa difícil, pero él tenía la convicción que para Dios no había nada imposible, no había nada imposible. Él vio cuando se fue su maestro y recibe esta doble porción del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, acá quiero también hacer énfasis acerca de esto. Miren, la caída del manto de Elías no fue una casualidad, sino que tenía un significado para el pueblo del Oriente. El hecho de conceder el manto es una parte esencial para consagrarse a un oficio. Él recibe el manto, se consagra para seguir el legado de su maestro. Entonces, el ministerio de Eliseo comienza al momento de la partida de Elías. Rápidamente él comienza a ejercer su ministerio durante el reinado del rey Joram, hijo segundo de Acab. Muere Acab y el segundo hijo llega al trono de Israel después de la muerte de Ocosías. Entonces dice que este reino duró 12 años y solo 2 años del reinado de Joás, y en el intervalo hubieron otros 2 reyes, pero no se menciona en este intervalo, no se menciona nada acerca de Eliseo. En el reinado de estos 2 reyes que estuvieron en el intervalo. Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Mis amados hermanos, aquí quiero que vean bien y quiero también darles unos versículos bíblicos de referencia. El Nuevo Testamento nos muestra la relación entre Elías y Juan el Bautista. Los asocia a Elías y a Juan el Bautista. Pero también en el Nuevo Testamento asocia a Eliseo con Jesús por los milagros similares que hicieron. Miren, aquí usted puede sacar algún día alguna prédica bonita para su iglesia. Entonces, miren, lo asocia los milagros de Jesús con los milagros también de Eliseo. Los casos más llamativos y que tienen concordancia son el llenado de aceite en las tinajas. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, y lo relaciona con el libro de San Juan, capítulo 2, en el versículo 8. La resurrección del hijo de la Sulamita, y ahí también vemos también un milagro que Jesús resucitó también a la hija de Jairo, ¿no? La multiplicación de panes para alimentar a 100 hombres. Jesús multiplicó los panes, ¿no? Y entonces también en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44, también vemos un milagro similar. Quiero que veamos esta porque esta fue la que más me llamó la atención. ¿Cuántos tienen su Biblia, por favor? Hágale ahí. Puede alzarme su Biblia, los que tienen su Biblia, para ver los que están trabajando con su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el versículo 18. ¿Amén? Entonces vemos allí la multiplicación, 4:42, perdón. Estaba confundiendo. ¿Ven? Miren. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo de su espiga. Y le dijo, dad a la gente para que coma. Miren, una hermosa porción de la palabra de Dios aquí que estamos encontrando. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme la palabra de Jehová. Miren, qué hermoso versículo, pueden subrayarlo allí. Miren, relaciona a Jesús con Eliseo, el Nuevo Testamento, porque tienen
relación en los milagros. Este versículo yo lo he leído, Reyes he leído miles de veces y recién ahora he descubierto una perla. Una perla. Y hay una perla, mis amados hermanos. Y allí más adelante usted puede ver la relación también. La curación de la lepra. Y ahí también le da Segunda de Reyes 5:1 y ahí también lo compara con un milagro que hizo Jesús cuando sanó a un leproso. Quiero ver también esto donde dice, lo compara aquí cuando dice la frase y lloró el varón de Dios. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 11. Se puede ir señalando porque solo le estoy dando extractos nada más de esto. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 11 dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel le respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Muy bien, estoy en Segunda de Reyes, sí. Dice la frase, y lloró el varón de Dios. Déjenme ver si que por aquí la encuentro, o si alguien la puede encontrar, mis amados hermanos, porque aquí me ha dado la referencia. Déjenme ver. Bueno, si alguien la puede encontrar, me ayuda con eso, ¿ya? Para compararlo en lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, donde dice que Jesús lloró, ¿no? Entonces, si alguien la puede encontrar por allí, que tenga la Biblia, rápidamente puede encontrarlo. Entonces, vemos allí, mis amados hermanos, vemos allí cómo se lo asocia también a Jesús con Eliseo y a Elías con Juan el Bautista. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos. ¿Ya? Vemos también milagros también que hizo Eliseo, dividió las aguas del Jordán, purificó las aguas de Jericó, la maldición contra los muchachos, ustedes saben que lo ofendieron, le decían calvo, calvo, y vino un oso y se los comió. Vemos también cómo él proveyó agua a los reyes, el aceite para la viuda, el hijo de la sulamita, el potaje envenenado, la multiplicación de los panes y la curación de Naamán. Esos fueron uno de los milagros también que registra el libro de Reyes acerca de Eliseo. Cuando también el hacha flotó, cuando hubo también la devolución de la propiedad de la sulamita y la unción que le dio también a Jehú. Y vemos muchas historias, mis amados hermanos, que hablan acerca también en el libro de Segunda de Reyes, acerca de este profeta llamado Eliseo, que el escritor de Reyes quiso también resaltar para que también nosotros podamos tener una enseñanza espiritual acerca de la vida de este hombre. Entonces dice, Jeroboam II en Israel coincidió con Azarías en Judá. Ahí estamos hablando de los reyes. Y ambos disfrutaron de reinos prósperos. Aquí hubo otra vez como en forma de una unidad por más de 40 años. Dice que ellos se aliaron para extender sus fronteras después de todo lo que sucede ya. Se aliaron para extender su frontera y alcanzar dimensiones grandes. Casi estos reinos de estos dos, desde de Jeroboam II y de Azarías, rey de Judá, dice que fueron comparados como el imperio también de Salomón. Sin embargo, el comentario de los autores sobre Azarías es solo parcialmente favorable y de Jeroboam se dice que pecó también contra el Señor, cuando usted lee también de este rey. Los autores evaluaron a estos reyes menos por sus logros y su prosperidad que por su obediencia o desobediencia a las leyes y a las alianzas. Por eso siempre terminaba, e hizo lo bueno e hizo lo malo delante de Jehová. Entonces vemos aquí, aunque aparentemente fue una época próspera para Israel, el reino del norte estaba moralmente empobrecida. Miren, había mucha riqueza, había mucho dinero, pero moralmente se habían corrompido totalmente. El reino de Israel, estamos hablando del reino de Israel, el reino del norte, padecían de un colapso político y social. En este tiempo se levantó también el profeta Amós, que vamos a ver más adelante. Y posteriormente también en este tiempo profetizó el profeta Oseas, que comenzó a denunciar los pecados de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Ahí fue donde aparecen estos profetas. Acusó a los ricos que los ricos llevaban una vida de relajo, de diversión, explotaban a los pobres y menospreciaban su derecho.
Ahí no había justicia en los tribunales, ni la religión en los santuarios. Ahí es donde se profetiza en este tiempo, como yo le dije, o sea, es también el profeta Amos. Entonces vemos que a pesar de la prosperidad económica, mis amados hermanos vivían en una decadencia moral. Es por eso que yo le decía, tiene que estudiar Reyes para que pueda usted comprender a los profetas mayores y a los profetas menores. Si no ha estudiado Reyes, usted no va a poder entender, ¿no? Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Entonces, al morir Jeroboam II, dice que viene su hijo Zacarías y toma el lugar. Luego de 6 meses fue asesinado y Salum, viene otro rey, toma el reinado. Un mes antes también es asesinado y viene otro rey que es marcado porque reina por 10 años, pero está marcado este rey llamado Nabaén, está marcado por la desobediencia de la ley de Dios, hizo lo malo delante de Dios. También hizo grandes cosas como alianzas con Asiria, pero también se da una relevancia de que este rey hizo lo malo delante de Jehová. Entonces, siguen golpe tras golpe tras golpe, y ya Asiria se había fortalecido aún más. Y viene, mis amados hermanos, después de 2 años terribles, el pueblo de Israel desfallece ante Asiria, ante el reinado de Tiglat-Pileser III, que viene y sitia a Samaria, el reino del norte, donde estaba la capital del reino del norte era Samaria, y la sitia. Después de 2 años de tantas cosas que sucedieron, la sitia a esta ciudad. Y tras varias advertencias, que ustedes estaban viendo cómo vino Elías, vienen los profetas, tras varias advertencias de esto, lamentablemente no quisieron escuchar la voz de Dios y Dios los abandonó. Y permite el exilio del reino de Israel, del reino del norte. Primero fueron las tribus del Jordán y 13 años más tarde, en el 722 a.C., con la caída de Samaria. El reino del norte dejó de existir. Aquí desaparece totalmente el reino del norte como nación, bajo el imperio de los asirios. Los asirios lo conquistaron y desapareció el reino del norte como nación. Se dispersaron y mis amados hermanos, la historia de las 10 tribus de Israel llega a su fin. Es tan triste. Yo mientras leía y estudiaba esto, mi corazón se sentía tan triste porque digo, Dios una y otra vez estuvo advirtiendo. Dios siempre quiso que ellos permanecieran bajo su bendición. Pero es tan triste la desobediencia. Una y otra vez desobedecían. Una y otra vez desobedecían hasta que desaparecen las 10 tribus de Israel. Lamentablemente son sitiados por la nación, mis amados hermanos, de los sirios, destruyen Samaria, la capital del reino del norte, y más adelante llega el fin, las 10 tribus. Ahora vemos que solo quedan 2 tribus, mis amados hermanos, porque se divide y queda la tribu de Judá y Benjamín, ¿no? En este tiempo, cuando desaparece ya la nación el reino del norte, el reino de Israel, Judá fue bendecido con reyes más buenos. Por eso le digo, el rey Asa, nieto de Roboam, fue un rey bueno, que habla también el libro de Reyes, piadoso durante la mayor parte de su vida. Y también lo fue Josafat. Sí hubieron también reyes malos, que también aquí lo describen. Mis amados hermanos, vemos ahí la historia también de Atalía cuando quiere matar al hijo de Joram. Amén. Y vemos allí cómo Dios una y otra vez quiso salvar al reino del norte, pero ahora solamente le queda el reino del sur, ¿no? Después de que pasan todas estas cosas, mis amados hermanos, con la desaparición de las tribus de Israel, del reino del norte, Judá se hace más vulnerable a los asirios. Ahora sí, los imperios que estaban alrededor de las fronteras querían atacarlos. Y ahí aparece el rey Acaz, rey de Judá, que se había negado a escuchar el sabio consejo de Isaías. En este periodo profetiza Isaías, consejero del rey de la corte.
Acá fue obligado a pagar impuestos pesados a Siria para consagrarse con ellos y animó el culto a los dioses asirios. Ahora viene el pecado nuevamente al reino del sur, al reino de Judá. Nuevamente, cuando yo le hablo del reino del norte, le hablo de que el reino del norte o el reino de Israel no tuvo un rey bueno que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero de acá del reino del sur, mis amados hermanos, de los descendientes de David, si hubieron reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Amén. Entonces, ahora se mantienen solamente dos tribus, Judá y Benjamín. El resto de las tribus fueron esparcidas y cayeron en manos de los asirios. Sus enemigos los sometieron y desaparecieron. Vemos aquí la nación de Judá. Vemos nuevamente que viene un rey, mis amados hermanos, y también trae lo malo a la nación de Judá. Luego de este rey toma el trono Ezequías, y este sí estuvo dispuesto a escuchar a Isaías, y se movió con astucia para obtener la independencia. Como ellos vieron la caída ya de Israel, la gente de Judá comenzó a reflexionar por causa del pecado y de la idolatría. Entonces vino Ezequías y quitó todos los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, porque ellos vieron cómo sus hermanos perecieron en manos de sus enemigos. Ellos quisieron en el reinado de Ezequías hacer lo bueno, y Dios le ayudó a hacer frente hacia las amenazas de los asirios. Cuando venían y querían llevarlos cautivos o querían atacarlos, Dios estuvo allí. En el reino del sur, en el reino de Judá, se fortalecieron las murallas de Jerusalén, se reorganizó el ejército, se construyó túneles para asegurar el suministro de agua en la ciudad, y más tarde dice que fue obligado también a pagar tributo a Siria, pero evitó un ataque grande cuando los asirios vinieron contra ellos. Uno de los autores del libro de Reyes describe la tragedia que sufrieron los sirios, cómo Dios peleó por la nación de Judá en las afueras de Jerusalén. Quiero que vea conmigo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 35. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 35, en el versículo Segunda de Reyes, capítulo 19, perdón, en el versículo 35, amén. Segunda de Reyes, capítulo 19. Si hay alguien que me lo pueda leer, por favor, así ganamos tiempo, amén. Alguien que tenga ahí sea ágil para leer la Biblia, amén. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, amén. Y aconteció que Amén, aquella pastora. noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Miren, aquí hay un relato muy importante, ¿no? De cómo Dios mata a los asirios, ¿no? Los mató, dice a todos. Al parecer, si usted lee, no sé si los que están leyendo conmigo, dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Dice que los mató. Parece que hubo una peste mortal, según registra la historia, que los mató a estos asirios, los mató. Hubo una peste. Entonces, vemos allí, mis amados hermanos, que después de que muere Ezequías, toma el trono Manasés, el hijo de Ezequías. Él reina 55 años y su gobierno fue, mis amados hermanos, un desastre. Ahí es cuando usted ve el reinado de Manasés, lo encuentra en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21. Mira que aquí por aquí vamos. Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice que el reinado de este hombre fue un desastre. Volvió a introducir el culto a Baal hasta en el mismo templo. Miren, recuerde que el templo estaba aún construido en el reino del sur, en Judá. Allí estaba el arca del pacto y Manasés ahí dentro del templo. Si ustedes les cabe en la cabeza ver qué tenía este hombre en la mente, que dentro del templo puso también al dios Baal. Fue distinguido por su maldad. Usted puede leer allí.
Y en su reinado introdujo la idolatría, el ocultismo, o sea, la hechicería, los sacrificios humanos que su padre, que Ezequías había erradicado todo esto, mis amados hermanos, él lo volvió a traer. Qué triste. Luego, si usted ve más adelante allí, Josías emprende la reforma. Allí, si está con su Biblia, va viendo porque vamos estudiándolo conforme está la Biblia. Y purifica el templo. Durante esta tarea de la preparación encuentran un libro de la ley, se lo lee. Probablemente dicen que encontraron el libro de Deuteronomio allí, la ley. Cuando el rey escuchó ese mensaje quedó consternado, dice. Convocó a los líderes, renovaron las promesas con Dios, hicieron alianzas públicas ante el templo. Pero el mensaje de Dios a Judá ya era de juicio. Ya Dios tenía un mensaje para la nación de Judá de juicio. Y a pesar de los intentos de Josías por enderezar las cosas, la desobediencia del pueblo era profunda y en general. Todos se desviaban de la voluntad de Dios. Y los reyes que siguieron después de Josías, siga viendo allí usted, fueron débiles, fueron reyes necios. Y ahora sí, los babilonios que ahora habían conquistado a Siria, escuche bien, Asiria conquistó al reino del norte y ahora los babilonios se hacen una nación más grande y conquista Siria. Asediaron a Jerusalén, robaron los tesoros, llevaron cautivo al rey Joacim y a las ciudades más nobles y a los ciudadanos más nobles. Es allí donde se llevan a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se entrelaza la Biblia para que usted lo pueda estudiar? Es allí donde viene Nabucodonosor y lleva cautivo a los más nobles del reino del sur, del reino de Judá. Caen en cautiverio. En este tiempo estaba profetizando el profeta Jeremías cuando lleva una palabra a este rey. El rey es un títere de Sedequías. Fue puesto en el trono en el 597 a.C. Intentó rebelarse, lo que provocó la ira de Babilonia. Entonces, vemos allí, mis amados hermanos, ahí está lo que yo les estaba diciendo. Y ahí viene otra realidad muy triste. Después de otro sitio de 8 meses, Jerusalén cayó ante Nabucodonosor, el reino del sur. El templo lo desmantelaron, lo quemaron, se llevaron los tesoros, se llevaron a los más nobles. La ciudad fue saqueada, lo sagrado fue destruido. Recuerden que los utensilios del templo estaban en Babilonia cuando Belsasar los tomó para cuando se reunió con estas mujeres, hizo fiesta, hizo banquete. Ahí estaba todo lo sagrado, se lo llevaron. Dice que fueron destruidos la mayoría, la gente fue deportada a Babilonia. Solo los verdaderos profetas que habían advertido el desastre inminente veían alguna esperanza más allá del exilio. Mire cómo acaba la nación de Israel. Dividida, las 10 tribus desaparecidas, caen y luego cae la tribu de Judá. Todo esto por causa, mis amados hermanos, de la desobediencia. Es triste, porque cuando usted lee bien esto, es triste. Ahí está, las 10 tribus de Israel, el reino del norte, o lo que hablan los profetas, cuando profetizan, así ha dicho el Señor a Israel o a Efraín, usted ve más adelante en los profetas menores, ahí está. 19 reyes de 9 dinastías, todos fueron reyes malos. La duración fue de 209 años hasta que caen en manos de los asirios. El reino del sur, que es el reino de Judá, que estaba constituida por la tribu de Judá y Benjamín, la capital era Jerusalén, 20 reyes de la dinastía de David. Casi la mitad de los reyes de la dinastía de David los registran como reyes buenos. La duración de ellos, el reino del sur duró más, porque vemos la duración del reino del norte 209 y la duración del reino del sur fue 345 años cuando cae en manos de Babilonia. Qué terrible. Una nación grande que Dios se había establecido para sí por causa del pecado y de la desobediencia, termina en esclavitud y termina siendo exiliada.
nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en todo esto, podemos meditar y hacer conciencia de cómo Dios, antes de que nosotros tropecemos o caigamos o hagamos lo malo, Dios siempre va a estar allí hablándonos de una o de otra manera, enviando palabra a través de alguien, queriendo que corrijamos nuestro camino. Pero la dureza muchas veces del corazón impide que esto suceda. Y es muy triste, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que sucede. Ahí vemos el libro de Primera de Crónicas ya, donde nosotros vemos que el libro de Primera de Crónicas es un libro, mis amados hermanos, que contienen la mayoría del libro de Crónicas se repite todo lo que dice Samuel y Reyes. El autor hace una exposición, comienza a hablar acerca del exilio, aborda hechos para que el pueblo reflexione, el pueblo que estaba en cautiverio. Primera de Crónicas se escribe cuando el pueblo estaba en cautiverio. Segunda de Crónicas se escribe cuando el pueblo regresó del exilio. Y allí, en el libro de Primera de Crónicas, trata de hablar de la fidelidad de Dios, de los principios del pueblo, y que cómo tienen que ellos moverse correctamente. Ahí el escritor de Crónicas, ahí está lo que está diciendo, lo que yo les estaba diciendo, cita documentos que nosotros hoy no tenemos, como son las crónicas del profeta Natán, ahí habla en la Biblia, las crónicas de David, las crónicas del vidente Gad y el libro de Semaías o las historias de otros profetas. Ahí también usted encuentra en el libro de Crónicas todo esto, ¿no? El trasfondo del libro de Crónicas fue escrito entre los 450 y 425 antes de Cristo, ¿no? Los libros de Crónica y Esdras tienen el mismo estilo literario, nos llevan a la interpretación sacerdotal. Entonces, el libro de Crónicas es un recordatorio, mis amados hermanos, de todo. Ahí está. Nos recuerda la muerte de Saúl, la historia de David. David hace los preparativos, la construcción del culto. Pero en el libro de Crónicas nos trata de hablar siempre de lo bueno. Casi en el libro de Crónicas usted no va a encontrar lo malo, reyes malos. Y tampoco va a encontrar los pecados de David, así como los encuentra en Samuel. Allí el escritor trata de darle relevancia a David, a sus batallas. Crónica comienza a hablar acerca de las batallas, acerca de la obediencia de David, habla acerca de los sucesores también, mis amados hermanos, de la línea, del linaje de los sacerdotes, empieza desde Adán, haciéndole recordatorio. Hay una genealogía en el libro de Primera de Crónicas y se centra, mis amados hermanos, en la caída también de la nación de Israel, ¿no? Entonces, esta historia, este libro trae como propósito las historias para que el pueblo de Israel entienda, mis amados hermanos, para que el pueblo de Israel recuerde el mover de Dios a través de los tiempos, el juicio, la justicia de Dios, que siempre Dios será un Dios justo. Cuando usted lee el libro de Crónicas, se entrelaza, mis amados hermanos, se entrelaza el libro de Crónicas, se entrelaza a Samuel y a Reyes, ¿no? Entonces, nosotros eso podemos ver acerca del libro de Crónicas. Ahí está lo que yo le decía, da estudios acerca de lo que la vida de David, lo presenta David y le da relevancia en todas las cosas buenas también que él ha hecho. Asimismo habla acerca de Salomón y da una visión más amplia acerca de todo lo que sucedió, ¿no? Ahí vemos también el libro de Segunda de Crónicas. Con esto ya estamos terminando. Vuelve a hablar de la historia de Salomón, de la división del reino, y allí vuelven a hablar de los hallazgos, de cuando Josías encontró el libro de la ley y también de la caída, ¿no? Entonces vemos también que se centra mucho en lo que ya nosotros hemos estudiado, solo con una visión un poco más amplia, ¿no? Ahí también se habla de la división del reino de Israel y todas estas cosas, mis amados hermanos, ¿no? Los cronistas escriben con pasión los acontecimientos que hubieron en el pasado para traer una historia del pueblo de Dios, ¿no? Y nos muestra a Dios cómo actúa en cada época, nos muestra la bondad, el amor, la bendición de Dios hacia su pueblo, ¿no? Entonces, nos muestra a Dios preocupado por los suyos, cómo Dios les ayudó a vencer batallas a los que estaban con ellos. Y vemos, mis amados hermanos, que
El libro de Crónicas cuenta la historia también de Judá hasta la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, ¿no? Vemos que el contenido del libro de Crónicas señala a Ciro, rey de Persia, como el autor del decreto que permite ahora sí el regreso del pueblo. Y allí hemos terminado. Dándole un poco de resumen de esto. Hemos terminado, mis amados hermanos. Estamos ya a la mitad del camino. Quiero decirles, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, ya por allí yo les voy a poner aquí, vamos a hacer captura de los que estuvieron presentes, ¿no? Y recuerde que si usted está presente, queda registrado aquí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Escriban presente en el chat. Ahorita comiencen a escribir presente, estamos para terminar. Mi hermana Lili, dígame. En el capítulo de Segunda de Reyes 8:11, mire si es la cita que ustedes decían antes del profeta que lloró. Ah, ya, segunda de Reyes 8:11. Mire si esa es. Ya, muy bien, gracias por darme ese dato, porque ese dato es muy importante. 8:11. Ya, ahora sí, pongan presente, mis amados hermanos. 8. Ah, sí, esa es mi amada hermana. Muy bien. Y esta también le da la referencia a lo que le decíamos. Muy bien. Ya la voy a señalar por aquí. Pongan presente. Muy bien. Dios me los bendiga. Estamos a la mitad del camino, mis amados hermanos. Por favor, continúen así. Los felicito. Están enviando sus tareas. Están pendientes de las clases. Ya estoy así por clases para terminar. Así que sigan adelante. Espero algún día verlos predicando y enseñando la palabra del Señor. Amén. Pastor, Dígame, mi amada hermana. yo quiero saber, pues yo hice mi examen y lo envié, pero no estoy en la lista. Sí, su lección se quedó registrada. Mi esposo creo que tiene la nota. Ya le voy a decir que le mande, ¿ya? Estoy preocupada porque vi la lista y no estoy, pues. Ah, no está en la lista. Ya él va. Ya, gracias. Le va a mandar. No se preocupe. Entonces, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, los que estuvieron presentes. El Señor me los guarde, me los cuide, les dé mucha sabiduría, mucho entendimiento. Que Dios los levante en cada una de sus congregaciones, que les dé la sabiduría para predicar con denuedo. Amén. Espero hayan entendido esta hermosa clase, espero hayan entendido. Amén. Porque para mí fue de mucha bendición haber estudiado nuevamente esto, aunque ya lo estudié. Amén. Entonces le doy gracias a Dios. Nos despedimos ahora sí, mis amados hermanos. Mi pastor, un consejito, mi pastor. Dígame. ¿Cómo hago para empezar a predicar? Que me da como nervios. No tiene que, pídale al Espíritu Santo que le revele su palabra en su corazón y antes de pararse en el altar diga al Espíritu Santo, pon palabras en mi boca y sé tú hablando a través de mí. Créalo que a todos nos da nervios, mi hermano Enrique. Yo, aún que tengo años, desde los 16 años sirviéndole al Señor y he predicado en diferentes lugares, antes de subirme a un altar, a mí todavía, dice mi esposo, y a mí me tiemblan las piernas. Pero una vez que usted coja ese micrófono bajo la dirección de Dios, olvídese que si usted está enfermo, usted va a predicar, mi hermano, se le basta la enfermedad. Porque como usted ha estudiado la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a traer a memoria lo que usted ha estudiado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Así que usted solamente tome la decisión que Dios está dispuesto en obrar en usted. Y me va a contar, mi amor, hermano, me va a contar. Amén, pastor. Amén. Espero de que algún día verlo predicando. Igual también en este seminario usted va a ver cómo predicar. Más adelante va a haber una materia específicamente para cómo usted saca un mensaje, saca un bosquejo y cómo usted va a predicar. Así que manténgase aquí, no se rinda, porque va a haber también una clase va a haber una materia específicamente en eso que se les va a enseñar. Amén. Entonces Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Aquí. Amén, mi hermana, bendiciones. Pongan presente. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el sábado. Estamos a la mitad del camino ya. Adelante. Bendiciones.